Bendiciones del Señor en esta mañana, amada iglesia. Dios les bendiga. Espero que el Señor les haya protegido, bendecido todo este tiempo. En la palabra del Señor, en el Salmo 34, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y en el Proverbio capítulo 3, versículo 9, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Volviendo al Salmo 34, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Cómo podemos bendecir al Señor en todo tiempo? ¿Cómo podemos decirle al Señor que estamos totalmente agradecidos con Él y bendecir su nombre en medio de esta situación tan difícil que estamos pasando? Podemos decirle: Señor, te bendecimos con nuestra fe. Creemos en ti, Señor. Nuestro corazón en ti está confiado. Señor, gracias porque tu misericordia, tu fidelidad ha sido buena con nosotros. Y Señor, y aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, Señor, porque tú has estado con nosotros. Por eso, Señor, como dice Proverbios capítulo 3, versículo 9, te honramos con nuestros bienes, te honramos, Señor, con las primicias de nuestros frutos. Queremos honrarte, Señor, en todo tiempo, queremos honrarte en todo lugar. Y en cualquier circunstancia y en cualquier dificultad podemos, Señor, bendecir tu nombre, agradecidamente, Señor, contigo, adorándote, Señor, exaltándote porque tú eres fiel, lleno de misericordia para tu pueblo, para tus hijos, Señor, para el pueblo que tú has escogido y que tienes protegido en tu mano. Hoy bendecimos tu nombre, Señor. Hoy nos congregamos, Señor, en estos momentos, en cada uno de nuestros lugares donde estemos, nos congregamos para bendecir tu nombre, para honrar tu nombre, para glorificar tu nombre con lo que tú nos has dado. Señor, hemos recibido de tu mano la protección, hemos recibido de tu mano, Señor, tu fidelidad, hemos recibido de tu mano la provisión, Señor. Todos, Señor, dicen muchísimas cosas en estos momentos, pero nosotros estamos guardados y protegidos por ti, porque tú eres bueno. Amada iglesia, hoy es el día que hizo el Señor para glorificarle y honrarle. Dispongamos nuestro corazón para bendecirle, honrarlo en esta mañana y todo este resto de semana que nos queda, y decirle: Señor, gracias porque empezamos una semana contigo para honrarte, para bendecirte, para honrar tu casa, para honrar, Señor, tu nombre y bendecirte. Y dispongamos nuestro corazón para alabarle y glorificarle. Dios les bendiga. Única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres
eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Poderoso Dios, recibe la gloria, Señor. Aleluya, Señor. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todopoderoso, Dios. No hay nadie igual a ti, Señor. Todopoderoso. Eres poderoso, Dios. Eres digno de gloria. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Oh, Señor, oh Rey de toda gloria, rendimos a ti, Señor. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Sí, Señor, yo quiero vivir solo
adoramos, Rey de Gloria. Oh mi Dios, querido. Eres digno, Señor Jesús. Eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Oh Jesús, Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Oh Señor, oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Nos rendimos, Señor de gloria. Nos rendimos a ti, Señor. Oh, nos doblegamos a ti, Señor. Nos rendimos, santo y justo Dios. Toda gloria es tuya, Señor. Muy buenos días, amada iglesia, amados niños de la iglesia huelellana. Que Dios los siga bendiciendo. Los extraño muchísimo. En estos días hemos compartido la palabra del Señor y hoy el Señor Jesús nos quiere enseñar sobre a quienes debemos amar. Isabela en estos momentos nos va a leer Lucas 10 del 25 al 37. Buenos días, iglesia. Esta es la historia del buen samaritano, que la podemos encontrar en Lucas 10 del 25 al 37. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuidádmele, y todo lo que gastes de más yo lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Palabra nos acaba de leer Isabela. El Señor nos enseña que al que primero debemos amar es a Él y luego a nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Pues nuestros padres, nuestra familia, nuestros vecinos, las personas que nos rodean, aún los que no conocemos. Y a ellos debemos mostrarles el amor de Dios, su misericordia y compartir de su palabra. Como dice el Señor Jesús: ve y haz lo mismo.
Bueno, entonces démosle gracias al Señor en estos momentos, cerremos nuestros ojos. Padre Celestial, yo te doy gracias por esta palabra que nos deja una gran enseñanza de compartir tu palabra, de demostrar tu amor a todas las personas. Ayúdanos, Señor, a ser esos obreros que llevemos tu palabra, que compartamos con otros, Señor. Ayuda a los niños a ser también de testimonio en sus hogares, a llevar tu amor, Señor, a su familia también. Padre, gracias por este día y gracias por tu favor y por tu gran misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Y gracias también le damos a los pastores y también a todos nuestros hermanos que nos están viendo. Y ahora los dejo en compañía de Sarita, de Ian y de Tiago, que nos va a compartir Lucas 10:27. Que Dios me los bendiga. Mi nombre es Diego Milán García Ponte. Y mi nombre es Ian García Ponte. Y hoy les vamos a decir la cita de Lucas 10:27 y comienza así. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Chao, chao. Muy buenos días, bendiciones para todos. Quiero darles una cordial bienvenida a este tiempo, a esta palabra. Y quiero invitarle que abra conmigo su Biblia, Romanos, el capítulo 12. Antes de leer este pasaje que ya lo hemos leído varias veces, vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor, pidiéndole a Dios su guianza y su direccionamiento en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra sea oportuna para cada hijo, para cada hija que está recibiéndola en esta tarde, en esta mañana. Te pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret que puedas obrar en nuestros corazones a través de esta palabra. Usa mi vida, Señor, para poder llevar una palabra a tu iglesia, a mis hermanos, a mis hermanas, que nos dé dirección. En Cristo Jesús, amén. Muy bien, Romanos capítulo 12, versículo 2, comprobando la voluntad perfecta de Dios. Dice la Biblia que no nos conformemos a este siglo, a este mundo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de lo que entendemos. Entonces, nos damos cuenta que mucha gente vive su vida sin saber si está haciendo la voluntad de Dios, la voluntad del mundo, su propia voluntad, o aún peor, si está haciendo la voluntad de Satanás. Jesús les dijo a los fariseos un día en Juan 8: ustedes quieren hacer los deseos de su padre el diablo. En otras palabras, quieren hacer la voluntad del diablo. Terrible palabra que Jesús le da a ellos. Pero mucha gente hoy no sabe si aún está haciendo esa voluntad y no se está dando cuenta. Dios ya no quiere que sus hijos hablemos más de lo que nosotros hemos llamado que la voluntad permisiva de Dios. La voluntad permisiva de Dios no existe. Esa voluntad permisiva no es la voluntad de Dios. En ninguna parte de las escrituras registra que Dios, hay cosas que Él le permite hacer el hombre cuando Él ya ha dicho que no. No hay una voluntad permisiva y Dios no violenta su palabra. Mateo capítulo 7 versículo 21, el Señor Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No basta solamente con decirle al Señor que Él es bello, que Él es hermoso, si no hacemos su voluntad. Y nótese usted
que no habla de una voluntad permisiva, habla de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es una, no existe tal voluntad permisiva. Entonces, ¿cómo compruebo esa voluntad de Dios que es perfecta? Romanos dice que la voluntad de Dios, Romanos 12:2, donde estamos, dice que la voluntad de Dios es perfecta y yo debo procurar hacer esa voluntad perfecta de Dios. Es decir, lo que Dios me ordena que haga, debo hacerlo. Ahora, ¿cómo compruebo esa voluntad perfecta de Dios? Lo primero es no conformarme al mundo, no actuar como el mundo actúa, no vivir como el mundo vive, no hacer lo que el mundo hace. Si actúo como el mundo actúa, entonces dice la palabra, el amor del Padre no está en él. Si alguno vive como vive el mundo y hace todo lo que el mundo hace, así vaya a una iglesia, así levante sus manos y así diga que ama a Dios. Si no está haciendo la voluntad del Padre, entonces él dice, no ama al Padre, no ama a Dios. El amor de Dios no está en él. Tal vez está en él el amor al mundo, está en él el amor al dinero, está en él el amor a su familia, pero no el amor del Padre. Si vivo como vive el mundo, no podré vencer al mundo, seré vencido por el mundo. Y en cada tentación que el mundo me presente, entonces caeré. Si actúo como actúa el mundo, jamás podré comprobar la voluntad perfecta de Dios. Eso lo vimos la semana pasada. Nótese usted que los sistemas del mundo, el comportamiento del mundo siempre es a abandonar a Dios. Por eso es que el mundo, al que quiere agradar a Dios, lo aborrece. Al que quiere agradar a Dios, al que quiere hacer lo correcto para Dios, al que quiere vivir una vida apartada del pecado y honrar a Dios con su vida, el mundo lo aborrece, el mundo lo critica, el mundo lo tilda hasta de ignorante y de religioso. El apóstol Pablo dijo, y todo el que quiera vivir una vida piadosa en Cristo va a sufrir persecución. El mundo no va a amar a aquellos que aman a Dios, el mundo les va a aborrecer. El mismo Señor Jesucristo lo dijo en Juan 5:19. Si fueran del mundo, el mundo los amaría, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, por eso el mundo les aborrece. Y el apóstol Juan en su primera carta dijo, no se preocupen si el mundo los aborrece, porque va a ser muy natural. Si usted está procurando hacer la voluntad de Dios, prepárese, porque el mundo le va a criticar. El mundo no quiere hacer la voluntad de Dios, pero Dios no le pide al mundo que haga su voluntad. Dios le pide a usted y a mí que hagamos su voluntad. Dios está buscando una iglesia, hombres y mujeres, que anhelen hacer su voluntad. Ahí quedamos la semana pasada. Hoy vamos a ver el segundo punto de comprobar la voluntad perfecta de Dios. Y para comprobar esta voluntad de Dios, necesito una transformación por medio de la renovación del entendimiento. Es decir, mi entendimiento debe ser transformado. ¿Y cómo se transforma? Por una renovación. La palabra renovación, recuerden que dijimos que significa nuevo otra vez, nuevo todo el tiempo. Entonces, el conocimiento que tengo de Dios debe crecer todos los días. Si yo conocí algo de Dios en el 2019, este año yo tengo que conocer algo más grande de Dios. Si el mes pasado yo conocí algo de Dios, debo seguir creciendo en ello. Uno de nuestros problemas es que hemos conocido algo de Dios y nos quedamos allí. Entonces por eso la iglesia se le habla de Jehová Sabaoth y no sabe quién es Jehová Sabaoth. Se le habla de Jehová Nisi y no sabe quién es Jehová Nisi. Se le habla, mis hermanos, de Jehová Jiret y no sabe quién es Jehová Jiret, porque el conocimiento que a veces tenemos de Dios es mínimo. No hemos crecido en el conocimiento de Dios.
Entonces, el conocimiento que tengo de la palabra debe ir en aumento todos los días. Un creyente debe estar preocupado entonces por conocer cada día más a Dios. La iglesia debe procurar saber y conocer quién es el poderoso gigante que habla la Biblia. ¿Ya lo sabemos? La iglesia tiene que procurar conocer quién es el Santísimo, este que habla la Biblia. Hemos conocido que Jesucristo es el Salvador y nos quedamos solo con el conocimiento de Jesucristo es el Salvador, de Jesucristo es el que me perdona y de Jesucristo es el que tiene misericordia de mí. Pero tenemos que ir un poco más allá y conocer al Dios de la Biblia, a ese Dios que nos pide que caminemos en rectitud, en integridad y que busquemos su temor. La iglesia tiene que crecer en este conocimiento. La iglesia tiene que crecer en el temor del Señor. La iglesia tiene que crecer en conocer a Dios, en conocer su palabra. Para que mi entendimiento sea renovado, debo aumentar mi capacidad de oír, de aprender a oír. Tengo que trabajar en el oír a Dios, en el oír a Dios. Por ejemplo, usted en su casa, si usted tiene hijos y habla uno de sus hijos, usted dice, ahí está hablando fulano. Habló otro y dijo, ahí esto lo dijo fulano. Y si usted viene y le dicen algo de su esposa o de su esposo, usted dice claramente, mi esposo no dijo eso. Mi esposa no dijo eso porque ella no piensa así. Él no piensa así, ella no actúa así. Porque tenemos conocimiento de esas personas. Tenemos conocimiento, mis hermanos, y por eso es que debemos crecer en el conocimiento de Dios, aprender a oír a Dios. Entonces, si aprendemos a oír, entonces usted puede estar tranquilo. Y cuando escuche una voz, usted no tendrá problema de decir, ahí está hablando Dios. O también puede decir, ahí está hablando la carne. O también puede decir, ahí está hablando el mundo. O también puede decir, ahí está hablando Satanás. Tenemos que tener claridad y crecer en el oír. Así que si debo aumentar y renovar mi pensamiento, debo aumentar mi capacidad de oír. Debo aprender y trabajar con ahínco el oír. Cuanto más aprenda a oír, más aprenderé a entender. Si no aprendo a oír, no aprendo a entender. Por eso la insistencia de Dios en su palabra acerca del oír. Él dice cosas, por ejemplo, como estas: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Cuando él habla de esto, escuchen, menciona la palabra si oyeres, oír. Y el Señor Jesús también decía, cualquiera pues que me oye estas palabras. Él también decía, tened cuidado pues cómo oís. Entonces, mis hermanos, es importante, por eso el Señor es tan insistente en decirnos, aprende a oír, aprende a oír, aprende a oír. Porque si yo aprendo a oír, comienzo a entender qué es lo que Dios me está diciendo. Ejemplo, Daniel era un hombre con un entendimiento de Dios muy alto. Pero cuando él inició, él todavía no tenía ese entendimiento tan alto de Dios. Ese entendimiento él lo desarrolló con el tiempo, porque se dedicó a trabajar, a oír a Dios. Igual que Samuel, Dios le habló al principio, pero él todavía no sabía cómo Dios le hablaba y creía que el que le estaba hablando era Elí, porque él no discernía la voz de Dios. No había entrenado aún su oído. Y es por eso que nosotros debemos entrenar nuestro oído para oír y aprender cuando Dios nos está hablando. ¿Qué hacía, por ejemplo, Daniel para aprender a oír a Dios? Dedicaba tiempo. Él dedicaba tiempo. Pasaba horas escuchando a Dios. ¿Cómo habla Dios? Dios, entonces yo voy a su palabra y comienzo a mirar y me doy cuenta que Dios habla con la verdad, Dios habla con la justicia, Dios habla con la perfección. Entonces cuando yo escucho una voz de la justicia, una voz de temor de Dios, una voz, mis hermanos, de rectitud y de santidad, entonces, Dios está hablando. Daniel en su vida propuso normas muy altas para agradar a Dios. Si nosotros queremos aprender
a discernir esa voluntad de Dios, renovar el entendimiento. Propongamos normas altas para agradar a Dios. Y les aseguro que cuando Dios nos vea a nosotros trabajando su palabra, cuando Él nos vea proponiendo esas normas altas de agradarlo a Él, Dios se va a detener para mirar. Daniel propuso normas como esta: no me voy a contaminar con nada, ni siquiera con una comida. Voy a ser íntegro en todo. Por eso usted encuentra a Daniel en el capítulo 6, el versículo 4. Dice: y buscaron para acusar a Daniel. Pero dice la Biblia que no le encontraron absolutamente nada con que lo pudieran acusar. ¿Por qué? Miremos lo que dice el texto 6:4 de Daniel. Porque él era fiel, porque no tenía vicios, porque no se halló en él ninguna falta, y en ningún asunto relacionado al reino o a su comportamiento tuvieron algo de que acusarlo. Esto es una norma alta. Esto es caminar con una norma alta delante del Señor. No pudieron comprometer a Daniel con nada relacionado a sus oficios o a sus tareas, porque todo lo hacía con fidelidad. Dice la Biblia que Daniel era un hombre fiel. En estos tiempos donde se carece de fidelidad, mis hermanos, donde las personas prometen pero no quieren cumplir, hay hombres como él, como Daniel, hombres fieles, que no se haya vicios en él. Daniel trabajó permanentemente con Dios. Es más, en alguna ocasión hubo un edicto de muerte, ahí mismo en el capítulo 6. Y el edicto era que ninguna persona eleve oración a ningún Dios, incluido Jehová de los ejércitos, el Señor, el Rey de Reyes. Y al único que se le podía pedir algo en esos días era al rey. Imagínense ustedes, y dice la Biblia que Daniel siguió orando como solía hacerlo siempre. Es decir, Daniel no solo fue a orar porque había un conflicto. Daniel no solo fue a buscar a Dios por una necesidad. Él lo hacía siempre. Dice Daniel capítulo 6, versículo 10. Entró a orar y 3 veces al día se conectaba orando con el Señor, metido en su presencia como lo solía hacer siempre. En este tiempo de crisis, uno encuentra ahora sí la gente tratando de buscar a Dios, reactivos. No es una constante, y me temo que cuando este tiempo de crisis pase, todas las personas, bueno, no todas, pero muchos de ellos volverán a su estado normal. Volverán a olvidarse de Dios. Estos días la gente está orando, está ayunando por una crisis. Pero fijémonos el ejemplo de Daniel. Él no está orando por una crisis. Él no está orando porque haya un problema, porque hay una necesidad, porque los van a matar. No. Él, dice la palabra, solía hacerlo siempre. Esto es lo que hacía que su conocimiento de Dios fuera en aumento siempre. El conocimiento suyo de Dios y el mío todo el tiempo debe ir en aumento, todo el tiempo. Algunos han conocido solamente al Dios Salvador, pero no han conocido al Dios que pelea las batallas por nosotros. Algunos han conocido al Dios que pelea las batallas, pero no han conocido al Dios que provee. Algunos han conocido al Dios que provee, pero no han conocido al Santísimo. ¿Por qué? Porque el conocimiento nuestro no ha ido en aumento. Daniel, su conocimiento iba en aumento. Es por eso que Daniel se relacionaba. ¿Sabe con quiénes se relacionaba Daniel? Con gobernadores, con reyes, con sabios. Y cuando había un problema difícil, cuando había una situación que nadie podía resolver, entonces llamaban a Daniel, porque en él había un conocimiento superior. Él había renovado su mente y estaba preparado para que Dios le hablara, y lo que Dios le hablaba, él lo entendía. Por eso el capítulo 9 dice: había un conflicto grande. El conflicto era grande,
Pero Daniel tuvo entendimiento para resolver el conflicto. Entonces, por eso es que Daniel sabía cuál era la voluntad de Dios para su vida. ¿Quién se lo dijo? ¿Cómo hizo Daniel para comprobar cuál era la voluntad de Dios para él? ¿Sabe quién se lo dijo? Dios se lo dijo. Daniel 12:13, se los leo. Y dice, y tú irás, es decir, tú Daniel irás hasta el fin. Y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los tiempos. Por eso Daniel estaba tranquilo. Por eso era que lo lanzaban al foso de los leones y no había problema. Láncenme, está bien. Por eso es que salía un edicto y Daniel no salía corriendo a esconderse y a decir no puedo orar estos días porque tengo prohibido. Por eso es que Daniel no vivía asustado y no vivía con miedo. Y yo le digo a usted, hermano, que estamos compartiendo esta palabra esta mañana. Usted y yo debemos tomar las precauciones que nos da el Estado, todas las recomendaciones. Pero el creyente que conoce la voluntad de Dios no vive asustado y no vive con miedo. Daniel lo sabía. Dios ya le había dicho, tranquilo Daniel, tú vas a ir hasta el fin, vas a vivir muchos días. Y por eso, mis hermanos, cada vez que un imperio venía y conquistaba el imperio donde Daniel vivía, ¿sabe lo que hacía Dios? Dios lo guardaba y lo protegía y lo ponía en gracia con el nuevo rey que llegaba. Y siempre ese nuevo rey decía, yo necesito gente que tenga entendimiento, yo necesito gente que sepa discernir, yo necesito gente que se renueve. ¿Y saben a quién llamaban siempre? A Daniel. ¿Por qué? Porque era un hombre que había entendido la voluntad de Dios para su vida. Y él le dijo, tranquilo, tú irás hasta el fin, Daniel, vas a reposar. Le dijo, vas a morir, claro que sí, no te preocupes, pero te vas a levantar para recibir tu heredad al fin de los tiempos. Daniel sabía cuál era su historia. Daniel conocía cuál era su vida. ¿Por qué? Dios se lo dijo. Cuando una persona comprueba la voluntad de Dios, camina tranquilo, sin miedo. Camina sin dudar, no tiene duda de que Dios está ahí. No tiene duda de que está haciendo lo que a Dios le agrada. Mucha gente se pregunta, ¿será que lo que hago sí le agrada a Dios? ¿Será que Dios sí está contento conmigo o está molesto? Esto es porque no sabe y no conoce qué es lo que Dios le agrada. Esa persona que comprueba la voluntad de Dios camina tranquilo, sin miedo, sin dudar, sin angustias, porque tiene una palabra de Dios para su vida. Daniel tenía esa palabra de Dios. Busquemos una palabra de Dios para nuestra vida. Comprobemos la voluntad de Dios. Comprobemos la voluntad de Dios. Para esto se requiere pasar tiempo. Hay 3 áreas en nuestra vida que deben ser renovadas. Hay 3 áreas en nuestra vida que debemos ahora mismo salir y crecer en esta área. La próxima semana hablaremos de estas 3 áreas en las que mi vida debe ser renovada. La próxima semana, con la ayuda del Señor, espero poderles compartir esas 3 áreas de nuestra vida en las que todo creyente y toda persona debe ser renovada diariamente. Recuerde, si nuestra mente no se renueva, jamás comprobaremos la voluntad de Dios. Si nuestra mente no se renueva, ¿cómo nos podrá usar el Señor? Mucha gente quiere que Dios le use como usó a Daniel. Pero Dios no usará a una persona como usó a Daniel, a menos, mis hermanos, que emprendamos lo que Daniel emprendió. Dijo, no me contamino. No había ningún vicio en él, ninguna falta, era fiel. Dios pide fidelidad a sus hijos. En estos tiempos de tanta carencia en fidelidad, cuando la gente a uno le promete y le dice, tranquilo, voy a estar con usted, le voy a apoyar, cuente conmigo, pero luego que das tu espalda, la cuestión es otra. En esos tiempos había un hombre fiel al Señor y Dios reconoció esa fidelidad de Daniel y por eso le dijo, tranquilo Daniel, tú irás hasta el fin. Le mostró cuál era su voluntad para él. Que el Señor nos ayude. Porque si queremos, hermanos, ser usados como Dios usó a Daniel, apliquemos esos principios.
Crezcamos en el conocimiento de Dios. Crezcamos en el conocimiento de su palabra. Y establezcamos una norma alta de vida para agradar a Dios. Acompáñenme a orar ahora para terminar este tiempo dándole gracias a nuestro Padre. Señor, gracias por la palabra. Señor, aquí estamos delante de ti esta mañana, anhelando y esperando. Deseamos, Señor, agradarte a ti. Queremos con nuestra vida ir en un crecimiento, en un conocimiento más elevado de Dios. Un conocimiento más elevado de su palabra. No queremos quedarnos estancados, Señor, en lo que aprendimos el año pasado, en lo que aprendimos en el 2018, 2019. Queremos, Señor, que este año ir en un conocimiento mayor. Queremos aprender más de lo que dice tu palabra. Queremos tener conocimiento de Jehová Sabaoth, de Jehová Nisi, de Jehová Jireh, del Santísimo, del poderoso gigante. Queremos, Señor, tener un crecimiento en nuestro pensamiento. Queremos, Señor, que tu reino sea extendido sobre la tierra. Y por esto, Señor, te pedimos que tu voluntad sea hecha en nuestra vida. Amén. Mis hermanos amados, Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les prospere en todas las cosas. Y que esta sea una semana para empezar a trabajar en el conocimiento de Dios, en su palabra y en el establecimiento de normas altas que me lleven, mis hermanos, a agradar a Dios en todo. Muchas bendiciones. Buenos días, amada familia wesleyana. En el día de hoy queremos darles un caluroso saludo de parte de mi esposo, de mis hijos y de mí. Y a la vez los queremos animar. Sabemos que estamos pasando tiempos muy difíciles, pero aún así los invito a que no vayan a perder por nada del mundo el enfoque ni la fe. Siempre recordando que nuestro enfoque es nuestro Señor Jesucristo y que a pesar de cualquier circunstancia, Él no nos va a desamparar ni nos va a abandonar. Reitero mis saludos, un abrazo muy fuerte para todos, hasta luego. Chao. Chao.